Bueno, empecemos el podcast. Bienvenidos al canal, muchas gracias por entrar. Vamos a hablar ahora del tema del triunfo de Donald Trump y las repercusiones y la relación también que va a tener con Claudio Sheinbaum. Alvis, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, estimado sociólogo Jorge? Es un gusto volver acá a tu canal, me gusta lo que estás haciendo y pues yo encantado de participar las veces que sea necesario aquí, en los temas importantes para nuestro país y lo que pasa en nuestros alrededores, ¿no? Así es, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿cómo ves tú el triunfo de Donald Trump, habiendo que millones de latinos y mexicanos votaron por él en Estados Unidos? Pues mira, es algo factible, era bastante factible, con mayor razón cuando era el candidato Joe Biden, ¿no? Con su forma de articular sus discursos, con su debilidad, con su dificultad, quiero decir, para articular un discurso propiamente de su edad, ¿no? Tampoco lo juzgaría en ese orden de ideas porque es alguien que tiene ya 81 años. Sin embargo, Trump con 78, pues tampoco canta mal las rancheras, pero él está lúcido, ¿no? Entonces era necesario de un principio que hubiera un cambio, ¿no? Que hubiera una imagen fresca para el Partido Demócrata, ¿no? Y no solamente en el desgaste del ejercicio del gobierno de Biden, ¿no? Que ya tenía sus 4 años. Entonces, por lo tanto, entró Kamala. Eso daba la impresión, bueno, de inicio daba la impresión de que ya había realmente competencia en las últimas elecciones, pero Trump, vaya, lo que lo catapultó realmente, no para que lo conocieran, el público ya lo conoce, el mundo ya lo conoce, ya fue el primer mandatario de los Estados Unidos, pero lo que realmente lo catapultó pues fue el atentado en su contra, porque eso alebrestó aún más a esta población conocida como WASP, ¿sí? Los blancos, anglosajones y protestantes, para difundir su agenda, ¿no? No solamente de las armas, sino también su agenda racista y anti-inmigración, ¿no? O sea, aunque obviamente el atacante, si supimos, fue un estadounidense, ¿no? No fue un latino, no fue un afroestadounidense, ni mucho menos, ni alguien que provenía del Medio Oriente. El simple hecho de ser víctima blanco de este ataque, pues lo catapultó todavía más, ¿no? Porque se sabía él como pues como alguien peligroso para ciertos sectores de la población estadounidense contrarios a su agenda, no necesariamente del Partido Demócrata. Y respecto a lo que me dice de los latinos, a ver, ellos tienen, en gran parte, obviamente no puedo hablar por todos y mucho menos yo porque pues, yo no he vivido allá, pero lo podemos notar, ¿no? En estas ciudades santuario, sobre todo en California, cómo es que poco a poco hay un desencanto por lo que son los gobiernos emanados del Partido Demócrata, ¿no? Algo que no se dice mucho es que Obama, sí, demócrata, la administración de Obama fue la que más deportó latinos en toda la historia de Estados Unidos. No fue ni siquiera Trump, no fue Bush tampoco, ni mucho menos otras administraciones republicanas. Fue Obama, y Biden fue vicepresidente con Obama. Entonces, evidentemente hay un doble discurso, hay una doble moral, ¿sí? Kamala, claro, ella también hija de migrantes de origen indio, ¿sí? De Madrás, pues quizá quería, ¿no?, utilizar esa imagen, pero vuelvo a insistir, había un doble discurso, una doble moral por los antecedentes del Partido Demócrata y sus representantes en la presidencia y en las cámaras también, aunque había posiciones en las cámaras de los representantes y en el Senado de origen migrante, pero a fin de cuentas pues no funciona así con la mayoría de la población. No tengo el dato de cuántos son los, perdón, cuántos fueron los, no tengo el dato de cuántos fueron los deportados, pero se sabe que en Obama fue la mayor cantidad en la historia, ¿no? Lo que estás diciendo de la percepción de la ciudadanía al momento de votar en las urnas es que ya se cansó de los partidos demócratas, por ejemplo, de Obama, de Biden, que vienen de lo mismo, y está diciendo que
esa alternancia que representó Donald Trump con su discurso, querían algo distinto, pero también no te hace a ti como que el racismo, la xenofobia, o sea, lo que dice Donald Trump, que ya no va a querer más mexicanos allá, que ya no quiere más indocumentados, que va a haber redada. ¿Cómo la ves ante eso? Que Donald Trump quiere hacer lo mismo que estaban haciendo los anteriores gobiernos. Claro, es que también tomamos en cuenta la coyuntura internacional, sobre todo en tema de seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Estados Unidos tiene un problema de salud pública muy delicado, ¿no? 107,000 fallecidos el año pasado por sobredosis de fentanilo. Alguien tiene que ser el culpable y evidentemente ellos no lo van a hacer, ¿no? Aunque hay grupos criminales. ¿A quién van a culpar? A los cárteles mexicanos. A los mexicanos. Por eso tienen a Mayo Zambada allá, por eso tienen a Genaro García recién sentenciado a 38 años, por eso está el Chapo ahí. Tiene que haber una especie de discurso, de narrativa contra México. Y obviamente Trump lo va a aprovechar, aunque sabe él bien que realmente no todo el mexicano es criminal por antonomasia, pero le sirve para, insisto, alebrestar al electorado WASP, ¿sí? Blanco, protestante y anglosajón, porque teme, y eso te lo puede decir un politólogo como Alfredo Jalife, los latinos están a punto de ser mayoría en cuanto a la población estadounidense. Son aproximadamente 50 millones, solo de mexicanos, 55 millones de mexicanos en Estados Unidos. Ahora métele los demás países centroamericanos y suramericanos, ¿no? Y no me da a ti como traición a la patria de parte de esos mismos mexicanos que votaron por Trump con ese discurso, o sea, de que son mexicanos o latinos que están votando por un hombre que es considerado, pues, racista. Bueno, esa es la otra parte, ¿no? O sea, como te decía, hay una especie de desencanto, de decepción hacia las administraciones demócratas, ¿no? Ese doble discurso, sí. Y se están adhiriendo poco a poco a eso. Obviamente va a haber un conflicto, ¿no? Más marcado todavía entre las facciones republicanas. Hay alas republicanas un poco menos radicales que otras, ¿no? Como Marco Rubio, que por cierto va a ser secretario de Estado. Y hay alas radicales dentro del Partido Republicano que están adheridas sobre todo a estos organismos de la apología de las armas, ¿no? Como la Asociación Nacional del Rifle, de la cual pertenece Trump. Entonces, Trump también en aras de eso quiere evitarse problemas a nivel internacional, ya sea con Rusia, ya sea con Corea del Norte, que por cierto Trump logró algo histórico, ¿no? Acuérdate que él fue el primer mandatario en pisar territorio norcoreano, ¿no? Cuando fue a esa cumbre en Corea del Sur y pisa territorio norcoreano. Entonces, eso es lo positivo, ¿no? A nivel internacional. Pero domésticamente, a nivel interno, sí se va a encontrar con un conflicto muy grande. Él no ganó por un margen muy amplio, pero ganó. Entonces, va a tener un problema de gobernabilidad en ese sentido, pero no solamente por las diferencias con los latinos o con las minorías poblacionales afines al Partido Demócrata, no solamente en California, sino también en Florida, sino que también dentro de su propio grupo republicano, las diferentes alas, va a haber ese tipo de conflictos, ¿no? Me llamó la atención ahorita que dijiste que allá en Estados Unidos el problema de salud pública, que le echen la culpa a los mexicanos, a los narcos, pero como allá en Estados Unidos no hacen el esfuerzo o no se ha visto en noticias internacionales que atrapen a narcos de allá, por ejemplo, de Los Ángeles, de Chicago, de Nueva York. ¿Por qué siempre acá en México y allá no hacen ellos por enjuiciar, por ejemplo, también a jueces, a policías, a los narcos, a todos los que participan en lo de las drogas, en las fronteras, por ejemplo, también? Te digo algo, estos integrantes del crimen organizado en Estados Unidos son los propios agentes. Acaba de desmantelar el gobierno federal, ¿no? La justicia federal de Estados Unidos, en el condado Imperial, una red de tráfico de fentanilo, de personas y de dinero. Muchos pertenecían al cártel de Sinaloa y trabajaban tanto en territorio mexicano, sobre todo en estas áreas en Mexicali, en San Luis Río Colorado, ¿no? En parte de Sonora y Baja California, pero también en Valle Imperial. Inclusive algunos eran procedentes de Los Ángeles y eran agentes de
de la CBP o de Homeland Security, ¿no? Que es este organismo, ¿no? De la seguridad nacional. Ajá. Entonces hay integrantes del crimen organizado dentro también de las estructuras gubernamentales, pero obviamente no se van a presentar como este arquetipo del narcotraficante, ¿no? Como alguien que está en contra del gobierno, sino que está el gobierno infiltrado con esos personajes. La misma DEA ha tenido estas acusaciones históricamente de estar ligada con el cártel de Sinaloa, hoy más que nunca. ¿Por qué? Sí. Acuérdate, ¿quién entregó al Mayo Zambada? Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, y los dos fueron a Nueva York, ¿no? ¿Y qué acaba de pasar? Al Mayo le van a buscar la pena de muerte, y a Joaquín lo acaban de liberar, Sí. y a Ovidio Guzmán lo transfirieron a una cárcel estatal en Chicago. ¿Qué está pasando ahí? Hay un trato diferenciado, ¿no? Por parte del gobierno de Estados Unidos. Obviamente eso va a crear muchas suspicacias, pero lo que te puedo decir de entrada es esto: Estados Unidos también tiene organizaciones criminales, pero tienen una mayor cohesión con el gobierno federal, ¿no? Obviamente lo que sale a la luz, pues hay que taparlo, ¿no? Y hay que trabajar, porque ellos sí trabajan, las instituciones de ellos sí trabajan. Aquí no. Aquí realmente no hay nada que te haga pensar, bueno, si hay una autoridad que está ligada a un grupo delictivo, se le va a destituir de su cargo, y si es el caso se le puede fincar alguna responsabilidad penal. Aquí no va a pasar nada de eso, allá sí, y lo acabamos de ver hace unas cuantas semanas. ¿Y por qué no ha habido investigaciones muy serias que traten sobre esos temas de investigaciones del fentanilo ahí en Estados Unidos? Porque fíjate tú que del gobierno federal hay una estructura que está tapando En todo Estados eso. Unidos sí la hay, claro que sí la hay, aquí no. Aquí apenas se está reconociendo que el fentanilo está teniendo cada vez efectos más nocivos por las nuevas sustancias que contiene. Apenas cosa de meses. Allá en Estados Unidos llevan desde el 2011, 2012, que ya se habla de una posible crisis del fentanilo. Hay un libro que yo recomiendo mucho de un periodista llamado Jorge Fernández Menéndez, llamado La Nueva Guerra, del Chapo al fentanilo, donde va a haber esa transición, ¿sí?, del Chapo como el mandamás del cártel de Sinaloa a Estados Unidos, que va a ser el que va a operar todo ese asunto del fentanilo. Ya no va a ser el cártel de Sinaloa, pero sí va a trabajar en asociación con este cártel. Y eso lo vienen haciendo desde los años 70, no con el cártel de Sinaloa porque no existía, pero el gobierno gringo. Y de hecho hay un dato que suelta este periodista, donde Johnson & Johnson en el 2017, si no me equivoco, tuvo que ser multado por un juez federal a pagar de indemnización $582 mil millones por haber recetado a lo largo de 13 años 18, o sea, estas farmacéuticas, ¿no?, afiliadas a esta industria farmacéutica, 18 millones de recetas médicas de medicamentos con fentanilo que no era necesario médicamente que se recetara. O sea, se envenenó la población para acabar pronto. Entonces, eso ya es algo de décadas atrás y no necesariamente involucra a los grupos criminales. La diferencia es que ahora ya están involucrados ellos, entonces tiene que haber una asociación. Pero quiera o no, el gobierno no lo va a aceptar. El gobierno estadounidense, pero está operando con eso. Aquí la diferencia, vuelvo a insistir, es que las instituciones de allá saben esconder cómo está el asunto allá, internamente. Y si sale algo a la luz, entonces sí actúan sobre ello. Aquí no. Acá tenemos varios gobernadores ligados al narco. Ve a Rubén Rocha, ¿no? Sí, ese tema ya es de siempre, histórico. Y ahí te va. Eso le ayuda, eso le sirve, obviamente. Son caramelos para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Indistintamente de que sea republicano o demócrata. Ahí sí se difuminan las diferencias políticas. La narrativa va a ser la misma de una u otra parte. Aquí la cuestión es que Trump se va a enfocar, obviamente, en México. Siempre. Ese va a ser su piñata. El talón de Aquiles de México va a ser Trump. Somos los que perdemos con esa elección, ¿no? En vez de que arregle sus problemas allá, ¿de qué lado? ¿Por qué se mete tanto para acá? No tiene nada que ver. Es narrativa, vuelvo a insistir. Es narrativa, pero sabe tarde o temprano que va a tener que alejar un poco ese discurso, ¿no? Por algo se echó para atrás cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente, ya había amenazado con aranceles, ¿no? O sea, no es nuevo lo que está haciendo Trump ahorita. Y de hecho... Lo sigue haciendo el tema de los aranceles, los impuestos que le va a subir, pero no sé
quemaría él solo en hacer eso, porque por ejemplo si la relación de México con Estados Unidos, si Estados Unidos le sube las aranceles a México, México va a negociar con otros países como Rusia o como China. China se está frotando las manos, sobre todo en asuntos de minería. Bueno, no es TLC, ya tiene otro nombre, TEMEC, en el tratado nuevo tratado del TEMEC, hay un veto explícito contra China en sectores estratégicos de comercio. Fíjense, Estados Unidos también no son tontos. No incluyeron dentro de esos rubros donde China está vetada la energía. ¿Por qué? Porque China tiene aquí empresas instaladas para explotación de litio. O sea, cuidado, ese va a ser otro tema espinoso. Ese va a ser el oro de los nuevos tiempos, ¿no? Ajá. Entonces, China, pues, ahí está, ya está en México, ¿no? Quieran o no, ahí está. Entonces tiene de alguna manera que seguir, vuelvo a insistir, Trump tiene que aligerar ese discurso y tarde o temprano lo va a hacer, créeme que lo va a hacer, porque él sabe bien en cuáles sectores dentro de la energía, dentro de la industria médica, que también necesitan mucho de México, ¿no? Allá es demasiado caro el costo de vida en términos de salud, necesitan de México. Canadá es lo mismo. De hecho, Canadá, un funcionario del gobierno canadiense había propuesto que el Tratado de Libre Comercio, bueno, que el TEMEC, otra vez, que solamente fuera expulsado México de ese tratado y que se quedara como un tratado bilateral. Y todos le dijeron a este funcionario, no, así no funciona. Tenemos que funcionar los tres países en conjunto, porque aunque no lo queramos aceptar, y eso te lo puede decir cualquier analista serio sobre asuntos de América del Norte, los tres países se tienen que asociar, quiérase o no. Aquí la diferencia es que el estigma que hay sobre México es por el tema de seguridad, nada más. Pero México tiene un gran potencial en todo lo que tú quieras y mandes, ¿no? Vuelvo a insistir, yo recomiendo mucho las opiniones de Alfredo Jalife Rame, porque es un personaje que siendo de origen libanés, pero mexicano al fin, defiende bastante, ¿no? el poderío de los recursos naturales y humanos de México. Pues ahí están los trabajadores mexicanos en Estados Unidos, 55 millones de población. De esos, la gran mayoría obviamente son trabajadores. Ninguno es terrateniente, ninguno es burgués o empresario, ¿no? Quizá algunos que otros pequeños o medianos, pero a fin de cuentas no son una fuerza que tú digas le está quitando empleos a las grandes. Bueno, pues continuamos con el video. Nos movimos del lugar para que hubiera más luz, ¿verdad? Pues entonces continuamos con el tema. Ahora en el tema de geopolítica, ahorita que estaba hablando de las relaciones entre los países, Estados Unidos juega un papel muy importante. Y aquí pues nuestro país, México, yo quería preguntarte ahora, José Alvis, ahora la relación, ¿cómo ves tú que va a tener Claudia Sheinbaum con el presidente Donald Trump? Cuando, por ejemplo, antes, por ejemplo, Peña Nieto se subordinaba ante Donald Trump, lo trataban los anteriores presidentes como Calderón, como si fuera el presidente de Estados Unidos, su mero jefe. Pero, ¿cómo crees que el come si te vas de Fox, ¿no? ¿Te acuerdas? Ajá. Cuando Bush vino aquí a México, pero también iba a recibir a Castro, ¿no? Entonces, no, por supuesto, lamentablemente en las anteriores administraciones ha habido esa relación de subordinación. Ajá. Y te voy a decir algo, aquí también con López Obrador fue el caso. ¿Sí? Ese tan llamado muro que pregonaba Trump era la Guardia Nacional en la frontera sur. Ahí, o sea, no le busquemos la quinta pata al gato, ahí esa era la cuestión. El muro realmente pues no fue muro, pero hubo una entidad o una institución que funcionó, que cumplió la función de muro, y fue la recién creada Guardia Nacional en tiempos de López Obrador, inclusive con muchas violaciones de derechos humanos. Obviamente esas violaciones de los derechos humanos pues no se registraron porque hay en la Comisión Nacional, ahorita en la CNDH, una persona completamente afín al gobierno, y de hecho pues ahorita hay un conflicto respecto a eso, ¿no? Porque hay cambio de presidencia y se está figurando que Rosario Ibarra, Piedra Ibarra, repita como la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Y
además de las reformas precisamente a la estructura de la Guardia Nacional y el Ejército, como con reglas militares y con personal militar, con estructura militar completamente, incluso hasta con facultades de investigación, ¿no? En temas penales, pero en fin. Lamentablemente con López Obrador también fue el caso. O sea, no fue tan subordinado, o no fue tan notoria su subordinación, pero sí, aunque en el discurso, lo que te decía hace rato con los aranceles que amenazó Trump, ¿no? Que hasta el mismo Andrés Manuel vino aquí a la frontera, hizo que Andrés Manuel viniera a la frontera, y eso pues fue lo positivo, ¿no? En cuanto a la razón, porque ahí sí manifestó un poco más de firmeza Andrés Manuel, pero en los hechos, el gobierno mexicano tuvo que aceptar las condiciones del gobierno gringo. Por ejemplo, está el programa que se llama Remain in Mexico, Quédate en México, donde a cambio de $5,000 millones entregadas del gobierno gringo al mexicano, tenía que aceptar el gobierno de México recibir a todos los migrantes deportados de Estados Unidos, en lo que se arreglaba o se regularizaba su situación migratoria, o se decidiera aceptar o rechazar su solicitud de asilo político en el caso. Y todo a cambio, insisto, y de aceptar ese dinero, mantener a esa gente aquí en el territorio mexicano. ¿Cuántos migrantes son? Bueno, aproximadamente son 300,000 los que se recibieron a partir de ese programa. Fue una exigencia del gobierno estadounidense. Entonces, ¿dónde está esa...? Y claro, obviamente el gobierno mexicano, fiel a esa creencia de la movilidad libre, ¿no? Y de la migración, insisto, libre, pues obviamente los iba a recibir, ¿no? No los iba a regresar, pero qué curioso que en la frontera norte le daban entrada a estos migrantes deportados, pero en la frontera sur no dejabas entrar a los indocumentados o a los inmigrantes centroamericanos, ¿no? Y suramericanos. Ese doble discurso del gobierno mexicano. Ahora bien, hay quienes, como el profesor Mena, doctor José Moreno Mena, él va a decir completamente algo opuesto, ¿no? Y lo respeto mucho en ese sentido, porque también hay motivos para creerle al gobierno mexicano, pero yo creo en una especie de balance, que no ha habido esa tan llamada soberanía, o no se ha resaltado como se supone que en el discurso había por parte del gobierno mexicano, por lo menos en el gobierno de Andrés Manuel. Con Sheinbaum, yo creo que va a ser lo mismo, así tal cual. Va a ser exactamente lo mismo. Aquí la diferencia, y eso le va a beneficiar un poquito a México, es que y lo que te decía, el problema de gobernabilidad en Estados Unidos le va a ayudar a Trump, o va a obligar a Trump a mesurar un poquito su discurso, porque si no, pues evidentemente no va a poder a concretar sus promesas de campaña. Y me acuerdo, por ejemplo, antes de la pandemia, o empezando la pandemia, Trump había decretado, el gobierno de Trump, pues vaya, ahora sí que una especie de non grata, o sea, algo así se le llama en la figura internacional. ¿Qué quiere decir? Migrantes de 8 países de Medio Oriente, o personas de 8 países de Medio Oriente que querían entrar a Estados Unidos, por el simple hecho de pertenecer a esos 8 países, no podían entrar a territorio estadounidense, hasta que un juez de Hawái, un juez federal, echó para atrás ese decreto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No siempre es el gobierno mexicano el que de alguna manera va a poner en alto a Trump, sino que es las mismas instituciones. Vuelvo con lo que te decía al principio. Las instituciones estadounidenses sí funcionan y sí trabajan. Aquí no se puede decir lo mismo, lamentablemente. Yo creo que con Sheinbaum va a pasar lo mismo en ese sentido. Vamos a ver, seguramente, como ya sabes, Sheinbaum va a hacer su primera visita internacional a la cumbre del G20, ¿no? Y se va a reunir con varios líderes mundiales. Vamos a ver cómo le va a Sheinbaum, vamos a ver cómo va, porque es ella misma, la presidenta de la nación, la que va a representar los intereses de México. Y no con Andrés Manuel, que siempre mandaba a Marcelo Ebrard, porque era él el que tenía los contactos con Estados Unidos, y aparte era muy afín al Partido Demócrata, Marcelo Ebrard. Sheinbaum también, porque seguía la misma agenda de Kamala Harris. Eso es lo que aparentemente había una distancia, un distanciamiento de ella con Trump. Pero ahora que Trump ya es gobierno, entonces los dos van a tener que entender que tienen que mesurar un poco su discurso, porque vuelvo a insistir, a nadie le va a convenir que se rompa ese TEMEC. A México un poco le puede ayudar
sobre todo si redireccionan un poco el gasto público, cosa que están contemplando en el presupuesto de egresos, porque tanto Pemex como CFE tienen una deuda del recarajo. Entonces, si de plano se va a tronar este tratado, pues tienen que empezar a redireccionar mucho dinero de los apoyos del bienestar hacia las empresas productivas del Estado, entre otras cosas, ¿no? Ahorita que estás hablando de la crisis que va a haber, que ha habido siempre migración, indocumentados, o sea, gente de México o latinos que se quieren ir para Estados Unidos, pero también estamos viendo que cambiaron los tiempos, que ya que muchos, los que están en Estados Unidos, que ahora quieren venir para acá, para México. ¿Por qué? Porque allá están muy caras las rentas, está muy caro, está muy caro ya la vida en Estados Unidos y quieren venirse acá a gastar sus dólares para acá, para México. ¿Cómo la ves eso también? Pues está muy bien, o sea, es una derrama económica para al revés ahora para México, Estados Unidos, que se vengan para acá, para México los americanos. No, por supuesto, el turismo médico, el turismo sexual también, todo eso, quieras o no, le beneficia a México. Ojo, el primer ingreso de México, o sea, el primer ingreso para México, vuelvo a insistir, ya no es en el petróleo, ya no es el turismo, ya no es, ¿cómo se dice esto? Ya no es propiamente el comercio, ¿no? Con los... No, entonces, ¿qué es el narco, es la economía subterránea. Lo ilegal. Es correcto. El mercado negro. Exacto, es lo que más le deja dinero a México. Así nada más, ¿no? Y los datos pueden estar... Y fíjate, HSBC, nada más para que te des cuenta, no recuerdo muy bien el dato. Qué fuerte eso. Le lavó, si no me equivoco, ahorita voy a... Eso lo puedes encontrar en un documental de Netflix, que se llama Dinero Sucio. Si no me equivoco, 1.200 millones de dólares al cártel de Sinaloa nada más. Sí. Ese dinero se gastó en México, pero eran ganancias del cártel de Sinaloa producto de sus ventas en Estados Unidos, y HSBC les lavó ese dinero. 1.200 millones de dólares nada más. Los bancos lavan dinero. Por supuesto. Entonces, pero a lo que voy es... definitivamente la relación México y Estados Unidos es, como lo define Alfredo Jalife, de una jaula geopolítica. Los dos países no pueden hacer lo que se les antoje de un momento a otro. Si lo hacen, truenan así y pega machín la crisis. A ver, ahí está la gasolina. Había dicho Andrés Manuel 10 pesos iba a estar a final de sexenio. Pues olvídate de eso, está a 24 pesos, ¿no? El litro de gasolina. El dólar, pues el superpeso se acabó. Se acabó el superpeso. Para concluir sobre este tema de las relaciones entre Estados Unidos y México, quería que comentaras qué papel juegan las leyes internacionales. Ahorita que dijiste todo, que lo que más pega, lo del dinero entre ambos países es lo ilegal, pero ¿dónde están las leyes internacionales? O sea, que tienen que cumplir los países, que tienen que rendir cuentas ante las leyes internacionales. Pues mira, hablar de leyes internacionales, más que nada yo prefiero hablar de los tratados. O sea, de los tratados entre naciones, como bloques. Bueno, derechos humanos es un rubro de varios. O sea, esos tratados no solamente incluyen asuntos económicos, sino también estratégicos, derechos humanos, de cooperación de seguridad, de extradición de criminales, entre otras cosas, ¿no? La Unión Europea, los BRICS, que ese bloque, los BRICS, también va a tener mucho peso en estos próximos años. De hecho, ya lo tienen ahorita. Ese bloque de los BRICS, y hasta puedes hablarlo con alguien más especializado en eso, yo la verdad pues no lo soy, pero los BRICS, que son las siglas de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y además otros 7 países, ¿sabes cuánto tienen de petróleo esos países? El petróleo del mundo tienen el 95% de las reservas de petróleo, y eso que no está Venezuela, o sea, cuidado. Voy a investigar sobre el tema, la verdad, no sabía. Ahí te va. Entonces, más que leyes internacionales, mira, en temas muy específicos, por ejemplo, Putin, él tiene una orden de aprehensión internacional por la Corte de la Haya, por el genocidio y todo este rollo de Ucrania, ¿no? ¿Tú crees que le van a hacer algo? Pues por supuesto que no, pero Putin no es tonto, obviamente no va a salir de Rusia, así como Maduro no va a salir de Venezuela, ¿no? Porque naturalmente pues sí hay quienes se prestarían a ese tipo de situaciones. Vuelvo a insistir, eso de la seguridad nacional ya se acabó. O sea,
ahí tienes a Trump nuevamente. Trump estuvo a 5 centímetros de que ya no fuera presidente de la nación, de nuestros vecinos. O sea, en Irán acaban de asesinar al presidente. A la ¿no? censura de Twitter de Trump va. No solo, ojalá fuera solo la censura. O sea, ya estás hablando de intentos de magnicidio. En Irán ya pasó lo mismo. Vuelvo a insistir con Trump, aunque no se concretó. O sea, lamentablemente sigue habiendo, desafortunadamente, mucha necropolítica, ¿sí? En los asuntos internacionales, donde la muerte sigue rigiendo, el terrorismo o el horrorismo, entre otras cosas, ¿no? Si nos vamos ya a categorías más sociales, ¿no? Sociológicas, tú que eres sociólogo también, pero ya si nos vamos un poquito más a lo formal o a lo legal, pues mira, el TEMEC no está mal, o más bien no está peor de lo que está ahora, porque hay un veto con China. Pero créeme, al más mínimo cambio que le hagan a este tratado, al TEMEC, China está así nomás, esperando a que los gringos hagan una tarugada, ¿no? Pero no lo van a hacer, porque ya entendieron los gringos que si empiezan a desentenderse de ciertas naciones, estas naciones van a ir a otros bloques. Y el ejemplo está en los BRICS, que nuevamente todo el dato, 95% de las reservas de petróleo mundial está concentrada en ese bloque comercial. Y eso conoce Venezuela. José, pues hay más temas que hablar. Todo eso que dijiste son para otros 5 videos más, porque son muchos temas que tienen que ver también con lo mismo, pues de las relaciones internacionales de los países. Pues muchas gracias por haber venido para el video, a hablar de estos temas. Muchas gracias. Y pues hasta aquí encantado de participar, excelente este espacio de información, de análisis y de debate, aunque pues no se ha prestado mucho a eso, pero pues cuando se haga, pues ¿por qué no? Aquí tenemos para después un próximo video con José Alvis. Espérenlo, muchas gracias. Muy buenas noches a todos.